Buenas tardes, hermanos, hermanas. Mi nombre es Peter Chauca y voy a tener el gusto de llevar con ustedes el curso de hermenéutica. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y felicito nuevamente por separar un tiempo, por el ánimo que muestran, por el esfuerzo que le dedican a su crecimiento espiritual. Antes de iniciar el curso, quisiera que tengan en cuenta 3 puntos importantes. El primero es que deben confirmar que han escuchado la clase o que han podido verla, que han podido analizarla, que han podido estudiarla. Y en este punto quiero recalcar que tienen que confirmar cuando la hayan escuchado, no cuando la hayan recibido. El segundo punto importante que tienen que considerar es que deben participar activamente. Si bien el desarrollo de este curso es de manera virtual, quisiera que ustedes a través de comentarios, a través de dudas u observaciones que tengan, me la hagan llegar, ya sea directamente a mi WhatsApp personal o escribiendo ahí un mensaje en el grupo que se ha creado. El tercer punto importante que tienen que considerar es que va a haber un trabajo final. Es decir, ustedes al finalizar todas las lecciones del curso de hermenéutica van a tener que hacerme llegar una interpretación de un pasaje bíblico que en su momento se les indicará. Bueno, sin más preámbulo, vamos a la clase. En el ámbito físico nosotros tenemos un crecimiento. Una vez que nacemos, somos bebés, pasamos a ser niños, luego adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Y así como tenemos un crecimiento físico, también nosotros tenemos un crecimiento espiritual. Y este crecimiento espiritual parte desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, en el momento en el cual nos convertimos en bebés espirituales y vamos creciendo de acuerdo a lo que vayamos aprendiendo, a lo que vayamos adquiriendo de parte de Dios en nuestras vidas. Y hemos escuchado o sabemos de que hay 3 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para nuestro crecimiento espiritual. La primera de ellas es la oración, que es el separar un tiempo para poder conversar con nuestro Padre Celestial. En ese tiempo tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón, tenemos la oportunidad de mostrarle a nuestro Padre nuestras debilidades, nuestras fortalezas, explicarle nuestros planes que tenemos para que los pueda guiar, un tiempo que separamos para poder alabarlo, para poder adorarlo. Eso engloba la oración. Y el segundo punto para nuestro crecimiento importante es el leer su palabra, el poder separar un tiempo para escudriñar las escrituras y saber lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere decirnos en ese momento, en ese día puntual. El tercer punto para nuestro crecimiento espiritual es congregar. Sabemos que tenemos que juntarnos con personas que tengan nuestra misma fe, en la cual podamos asistir a un lugar que es la iglesia para poder alabar, para adorar, para escuchar palabra de Dios y en conjunto podamos salir fortalecidos y en conjunto poder ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Y te preguntarás, en esos 3 puntos importantes, ¿en dónde se encuentra la hermenéutica? La hermenéutica se encuentra en el segundo, que es el leer o el escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué se encuentra en este punto? Porque la definición de hermenéutica es que es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. Es decir, que la hermenéutica nos va a dar las herramientas, nos va a dar los principios que nosotros tenemos que usar para poder hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios. No de un libro cualquiera, no de un libro escrito por inteligencia de algún hombre, no un libro de psicología, sino de la palabra de Dios. Y para poder tener esta interpretación adecuada, nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que tener claro de que debemos separar un tiempo, un espacio, una hora específica para hacer el estudio de la palabra de Dios.
no podemos hacerlo apresuradamente. Yo recuerdo que en los inicios de mi cristianismo, que ya se fue hace unos añitos, uno empieza por leer versículos, luego pasa de leer versículos puntuales o aleatorios, pasa a leer pasajes bíblicos, luego pasa a hacer capítulos completos y va a dar, y uno se da cuenta de que tomando más fragmentos de la Biblia es donde se obtiene una buena interpretación. Si bien al inicio puede resultarte difícil empezar a leer la Biblia porque dices, es un libro con muchas hojas, tiene muchas letras, no veo dibujos en este libro, pero la idea está en que uno se tiene que formar un hábito para estudiar la Biblia, porque todos somos conscientes de que es bueno para nuestro crecimiento espiritual. Y sobre todo porque la Biblia está inspirada por Dios. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, en el cual dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es decir, la Biblia no es un libro común y corriente, no lo es. Es un libro inspirado por Dios, que nos va a enseñar, que nos va a corregir, que nos va a mostrar nuestros errores, que nos va a enseñar a hacer lo correcto, nos preparará y nos capacitará para toda buena obra. Entonces, cada vez que nosotros nos acerquemos a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, tenemos que acercarnos con un buen ánimo, tenemos que acercarnos con buena disposición y sobre todo con la certeza de que Dios nos va a hablar en ese momento. Pero antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, tenemos algo importante que hacer y siempre debemos hacerlo, que es el orar y pedir la dirección del Espíritu Santo para ese momento de estudio. Porque en Juan 14:26 dice lo siguiente: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Muy claro está en este versículo de que nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos enseñe. Es por ello, antes de iniciar el estudio bíblico, tener un momento íntimo, un momento de conversación con el Espíritu Santo para que Él nos ayude, para que Él nos enseñe, para que Él nos muestre lo que Dios tiene para nosotros a través de la lectura de su palabra. A veces creemos que los líderes o los que han estado en la universidad o los que han estado en el instituto son los únicos que pueden leer o interpretar la Biblia, y eso no es así. Cualquiera de nosotros que tenga a Cristo en su corazón y que le pida al Espíritu Santo que le enseñe, que le muestre lo que Dios tiene para su vida, se hará. Tenemos que tener aquella certeza cada vez que nos acercamos al estudio de la palabra de Dios. Entonces, habíamos dicho que la hermenéutica es la correcta interpretación de la Biblia, pero vamos a ver entonces qué es la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, está formado por 66 libros. Estos libros están separados o agrupados en un Antiguo y un Nuevo Testamento. Un Antiguo Testamento que debe ser leído e interpretado bajo las costumbres de esa época, bajo los principios de esa época, y de igual manera un Nuevo Testamento que debe ser estudiado de acuerdo a las costumbres y principios de esa época. La Biblia tiene autores diferentes, cada autor escribió con su propio estilo, con su propia manera, a su propia manera.
Si bien es cierto que toda la escritura fue inspirada por Dios, pero fue escrito por distintos autores y cada autor tiene su particularidad. La Biblia tiene diferentes géneros literarios y de acuerdo a estos géneros debemos tener cuidado al momento de estudiar la Biblia. Fue escrito en distintos idiomas, en 3 para ser exacto, en griego, en hebreo y en arameo. Y lo que nosotros tenemos en nuestras manos para nuestro estudio son traducciones. Entonces, y va a afectar mucho la traducción que tengamos para nuestro estudio. En la actualidad tenemos la Reina Valera, que es la más conocida, pero tenemos también la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente y varias traducciones que nos van a ayudar a hacer un mejor estudio o a hacer una mejor interpretación de lo que Dios tiene para nosotros. En resumen de esta primera lección, hemos visto que la hermenéutica es la ciencia que interpreta la Biblia, que debemos separar un tiempo, un espacio adecuado para estudiar la Biblia, de que debemos orar y pedir al Espíritu Santo que sea Él nuestro guía, Él quien nos enseñe lo que Dios tiene para nosotros, y que debemos empezar por pasajes sencillos y de aplicación práctica para nuestra vida. Es muy distinto empezar a estudiar los evangelios, a estudiar los libros proféticos e inclusive un poco más complicado estudiar el libro de Apocalipsis. Por eso, primero enfoquémonos en tener un hábito de empezar a estudiar la Biblia con la hermenéutica adecuada para que ya sean de 5 o 10 minutos o el tiempo que se adecue a cada uno de nosotros, pero tengamos ese hábito, el hábito de estudiar la Biblia, de empezar por pasajes sencillos, tal vez pueden ser los evangelios, y sobre todo de ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, de poder llevar aquel conocimiento adquirido a la práctica, a nuestra vida, porque podemos conocer textos, podemos memorizar textos, versículos, pero si no lo ponemos en práctica, no ayuda, no es útil para nosotros. Por eso todo lo que aprendamos, todo lo que estudiemos, todo lo que recibamos de parte de Dios a través de la lectura de su palabra, pongámoslos en práctica. Eso sería todo, hermanos, con respecto a la primera lección. Quedo ahí muy atento a algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que tengan. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.